Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Título preliminar. Disposiciones generales. Capítulo 2. Contratos del sector público. Sección tercera. Contratos administrativos y contratos privados. Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público. Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado. Artículo 25. Contratos administrativos. 1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes siempre que se celebren por una administración pública. A. Los contratos de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos. Primero, los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros, los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos. Segundo, aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. B. Los contratos declarados así expresamente por una ley y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella. 2. Los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por esta ley y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra B del apartado anterior, les serán de aplicación en primer término sus normas específicas. Artículo 26. Contratos privados. 1. Tendrán la consideración de contratos privados a. Los que celebren las administraciones públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras A y B del apartado primero del artículo anterior. B. Los celebrados por entidades del sector público que, siendo poder adjudicador, no reúnan la condición de administraciones públicas. C. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. 2. Los contratos privados que celebren las administraciones públicas se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las secciones primera y segunda del capítulo primero del título 1 del libro segundo de la presente ley con carácter general y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a sus efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados en los números primero y segundo de la letra A del apartado primero del artículo anterior, les resultarán de aplicación, además del libro primero de la presente ley, el libro segundo de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción, les serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los artículos de esta ley relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución de los contratos que les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada. 3. Los contratos privados que celebren los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de administraciones públicas mencionados en la letra B del apartado primero del presente artículo, cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la presente ley, se regirán por lo dispuesto en el título 1 del libro tercero de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción, les serán aplicables las normas de derecho privado y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la contratación, y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205. 4. Los contratos que celebren las entidades del sector público que no posean la condición de poder adjudicador se regirán por lo dispuesto en los artículos 321 y 322.
En lo que se refiere a sus efectos, modificación y extinción, se regularán por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación. Artículo 27. Jurisdicción competente. 1. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo las siguientes cuestiones. A. Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. B. Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones públicas. Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los números 1 y 2 de la letra A del apartado 1 del artículo 25 de la presente ley, que estén sujetos a regulación armonizada, las impugnaciones de las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. C. Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de administración pública. D. Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. E. Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de esta ley, así como en el artículo 321.5. F. Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la presente ley. 2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver a. Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no administraciones públicas, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en las letras B y C del apartado anterior. B. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. C. El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta ley, se atribuyen a la Administración concedente y en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso administrativo.